Excelente. Bueno, muchas gracias Pablo por haber participado. Buenísima tu keynote y espero tenerte en varias ediciones más de la NetConf. En la próxima escribo código, prometo. Bueno, dale. Y bueno, y ahora me acompaña un gran amigo personal con el cual trabajamos juntos durante muchos años. Hoy vamos a ver un poquito de código. Vamos a ver un poquito de código. Bueno, ¿tenés tú? Bueno, Rodolfo Finocchietti es director de la empresa Lagash, en la cual trabajamos juntos. Tiene experiencia de muchos años, ya más de 20 seguramente. Hola. Luis. Sí. Vamos con este mientras tanto. Estamos perfectos. ¿Te anda? Ahora te paso eso. Bueno, les contaba, Rodolfo cuenta ya con más de 20 años de experiencia trabajando con aplicaciones altamente escalables para grandes compañías. Y hoy nos va a hablar de... Mejor contanos vos de qué vas a hablar. Yo sé que sé... Luis. Vamos con este. Hola. Qué voz. Bueno, buen día a todos. Gracias Bueno, mientras me cablean, gracias a todos, gracias a la organización. Hola. Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. ¿Cómo? Bueno, volvemos al... Bueno, les decía, gracias a los organizadores por invitarme. Hace muchos años que soy speaker y siempre me gusta hablar y más, sobre todo, una conferencia que se hizo tan internacional. Ahí estamos con la presentación. Bueno, yo voy a hablar hoy de Go y de la relación de Go con Azure. Y Go es un lenguaje de programación, para empezar. No estoy hablando del juego, el juego oriental. Y para empezar, me gustaría como introducir un poco por qué yo creo que en 2008, después de, no sé, 40 años de lenguaje de programación, o tal vez un poquito más, se siguen inventando lenguajes de programación y por qué, más allá del fetiche personal que cada uno, o yo en particular, pueda tener con los lenguajes de programación y la cosa nerd de aprender lenguajes de programación, ¿por qué es necesario o por qué surgen nuevos lenguajes de programación? Y les quería mostrar estos algunos resultados de la encuesta de este año de desarrolladores de Stack Overflow. Para los que no lo saben, Stack Overflow es un sitio que es una referencia obligada para cualquier desarrollador. Es el nuevo help no podés programar si no tenés Stack Overflow. Y entonces es una encuesta que es muy relevante porque muchos desarrolladores usan Stack Overflow, muchísimos, y muchos contestan la encuesta. Y lo primero que me surge pensar es que los lenguajes más populares, o sea, los que más se usan, son cosas que no son lenguajes de programación. JavaScript es discutible, si es lenguaje de programación o no, pero de ahí para abajo, fíjense HTML, que no es un lenguaje de programación, CSS, SQL, que no es un lenguaje de programación, son herramientas. Fíjense incluso, hablamos de Bash, ¿no? El script de Bash o de Shell es algo muy usado. Entonces,
Esto nos da que pensar, ¿no? O sea, quiere decir que mucho del software que se genera en el mundo y que nuestros usuarios o que la gente que nosotros mismos usamos se hace con herramientas que no son lenguajes de programación, ¿no? Y dejo parqueada la pregunta de por qué sucede eso, ¿no? Fíjense, todo esto en el top 5 o 6 hablamos de que lo que más se usa son cosas que no son lenguajes de programación. Y cuando vamos a los lenguajes de programación, ¿cuáles son los lenguajes de programación que más se usan exclusivamente de programación? Bueno, vamos a ver en el top 5 los lenguajes tradicionales, digamos, ¿no? Bueno, JavaScript de vuelta, no sé si se puede considerar lenguaje de programación, pero está arriba de todo. Igual también más allá de la discusión de JavaScript, lenguaje de programación sí o no, es llamativo, ¿no? Y después abajo tenemos de Java para abajo los lenguajes tradicionales, ¿no? Con C y C++, que es uno de los lenguajes de programación tal vez más antiguos que todavía hoy en día se utiliza en forma masiva, presentes. Ahora, si vamos a la pregunta de cuáles son los lenguajes que los desarrolladores más les gustan, más aman, más quisieran usar, bueno, no tenemos ninguno de los tradicionales, o tenemos muy poco de los tradicionales. Los lenguajes que más a los programadores nos gustaría trabajar, y por ahí en el día a día no lo podemos hacer porque estamos manteniendo sistemas con lenguajes tradicionales y demás, son todos los lenguajes modernos, los lenguajes que surgieron en los últimos años, ¿no? Desde Rust hasta Go, del que voy a hablar yo, y por supuesto Swift también, que es un lenguaje muy nuevo, de Apple y demás. Y entonces, cuando uno se pregunta por qué sucede eso me parece que sucede por lo siguiente, ¿no? Para empezar, un poco lo que hablaba Pablo, algunas cosas de lo que hablaba Pablo, de lo que sucede hoy en día, es que no tenemos tanto tiempo para nada, digamos, ¿no? O sea, todo esto que hablamos de iterar, fallar rápido, todo eso hace que tengamos que desarrollar software a una velocidad mucho mayor, esto por ahí es una obviedad, pero es importante, mucho mayor que la que veníamos desarrollando. Y eso hace que cualquier lenguaje de programación que nos genere fricción, que tengamos que invertir mucho tiempo en la forma y no en el resultado rápido, haga que no lo amemos, ¿no? Que el programador final diga, pará, está bien, lo que más uso es HTML, JavaScript, es SQL porque consigo resultados rápido. Tal vez no tengo una clase, tal vez no es semánticamente correcto, tal vez un montón de cosas, pero genero resultados rápido. Entonces, en el día a día tengo que programar en Java, tengo que programar en Python, porque tengo que mantener software existente y demás, y eso es lo que usamos. Pero si a mí me das a elegir, me gustaría elegir alguno de estos lenguajes que están en los primeros puestos. ¿Y por qué? Porque todos estos lenguajes, y en particular Go, del que voy a hablar, la característica fundamental es que se centran en una experiencia que no tenga fricción, que nos permita conseguir resultados más rápido para hacer para desarrollar tecnología, en particular software, para cumplir esto de fallar rápido, de poder probar hipótesis rápido, de generar resultados rápido. Entonces, eso creo que es la característica número uno de por qué es necesario otro lenguaje de programación o por qué siguen existiendo todo el tiempo lenguajes o regularmente lenguajes de programación nuevos, ¿no? El otro punto importante es que dentro del universo del software que hacemos, una gran parte del software que hacemos es lo que se conoce como software de sistema. ¿Y qué es software de sistema? Desde un sistema operativo para abajo, un driver, cualquier software que corra un dispositivo de IoT y demás. Y tradicionalmente hacer software de sistema es difícil, digamos. Ese software se hace con C, con C++, con Assembler y es difícil. ¿Y por qué es difícil? Siempre fue difícil, pero es difícil porque hoy en día las computadoras, hoy en día no, ya desde hace muchos años, muchísimos años, lo que pasa es que la velocidad se pasa, uno dice hoy en día, pero hace muchos años las computadoras tienen muchos procesadores, muchos núcleos. Hace también muchísimos años el fundador de Intel, uno de los fundadores de Intel, Gordon Moore, dijo algo que se convirtió en la ley de Moore. El tipo pronosticó que cada 18 meses la velocidad de procesamiento de una computadora se iba a duplicar.
Y eso sucedió así durante muchos años porque la velocidad de procesamiento de un solo procesador se duplicaba cada 18 meses y de hace muchísimos años, no me acuerdo exactamente el año, pero creo que de 2005, 2006, eso se sigue cumpliendo, pero no porque el procesador en forma individual pueda duplicar su velocidad, sino porque se agregan más procesadores, más núcleos a cualquier cosa que se considere una computadora como un teléfono o como un reloj. Y con eso se logra que el poder de procesamiento, no la velocidad individual del procesador, se siga duplicando cada 18 meses. Ahora, eso nos crea un problema tremendo para los programadores, porque los programadores nunca, el ser humano en general y los programadores no dejamos de ser seres humanos, aunque no parezca, no pensamos, no tenemos 4 cerebros, 5 cerebros, 8 cerebros para pensar al mismo tiempo. Pensamos con un cerebro en forma secuencial. Entonces, expresar eso para poder aprovechar muchos procesadores generó que los lenguajes tradicionales no tengan una sintaxis ni tengan una forma de poder mezclar esos dos mundos. Como uno estructura un software que no deja de ser una serie de pasos, una especie de receta, y la capacidad de procesamiento. Entonces, eso hace que es el principal motivo por el cual hacer software de sistema y software en general es complejo en un mundo de muchos núcleos. Y el otro tema grande es que justamente por este tema de la complejidad de hacer software es cada vez más difícil, no es cada vez más fácil. Todo lo contrario, yo diciendo de los que dicen, no, hacer... por ahí yo tenía profesores en la facultad, qué sé yo, que te decían, las tarjetas perforadas era difícil. No, la tarjeta perforada era facilísimo, digamos. Hoy en día hacer software es cada vez más difícil, no es cada vez más fácil. Y entonces es por eso que un lenguaje de programación hoy en día es mucho más que un compilador, o debería ser mucho más que un compilador. Algo que traduce un lenguaje objetivo o al revés, un lenguaje en un lenguaje objetivo. Debería ser mucho más de eso, ¿no? Un lenguaje de programación tiene que tener incorporado el manejo de librerías y dependencias, porque hoy en día la verdad que con la interconexión que hay en sistemas y por una cuestión hasta de seguridad, de vulnerabilidades y demás, tenemos que poder actualizar librerías, dependencias y demás desde internet rápido, manejar las versiones, etc. El software, como decía, es cada vez más difícil de hacer y eso significa que cada vez tiene más volumen. Se necesita que la compilación sea rápida y el manejo de dependencias mezclado con la compilación sea rápida. Por supuesto que sea fácil de programar, que no tenga fricciones, lo que decía antes, y que uno pueda testear ese código desde adentro del entorno de desarrollo. Entonces un lenguaje de programación es más que un compilador. Y el otro tema también es que en este mundo cambiante y de tecnologías y demás, sí hay una constante que a mí me gusta resaltar, que es que, y es llamativo, que es que el mundo corre en Unix, ¿no? Salvo esta computadora que tiene Windows, este teléfono, cualquier teléfono que usamos hoy en día, sea Android o iOS, está basado en Unix. Bueno, por supuesto, el software que corre en servidores, el 99% está basado en Unix. Entonces, eso nos habla de que, por un lado, hay unas necesidades muy concretas y hacer software cada vez más difícil y demás, pero hay una constante que es que el buen diseño sigue teniendo prioridad. El mundo sigue corriendo en Unix porque está bien diseñado, porque los conceptos originales que hicieron hace 40 años tienen sentido y funcionan. Entonces eso es importante, porque la velocidad y las herramientas tienen que acompañar el cambio, pero a veces también el buen diseño y basarse en las cosas que están diseñadas anteriormente y parar un poquito la pelota tiene sentido. Entonces, un poquito para contestar esas preguntas, estos 4 monstruos crearon este lenguaje para Google hace algunos años. Y la verdad que son monstruos, ¿no? Thomson y Pike son los creadores originales de C, de Unix, digamos, inventaron lo que estamos haciendo nosotros hace 40 años, bueno, lo inventaron ellos, digamos, ¿no? Y por eso
hablaba de Unix y que el mundo corre en Unix, porque van a ver que muchos de conceptos que hay en Go tienen que ver con conceptos de diseño de Unix. Y por supuesto tenemos, tenemos a este otro cráneo también que revolucionó un poquito también hace unos años el mundo de la tecnología, el desarrollo de software, contestando una pregunta que es, la gente, digamos, en vez de pelearse con que la gente, todos usábamos JavaScript, hicieron un lenguaje, ¿no? Si se podía reemplazar, que todo el tipo dijo, bueno, JavaScript funciona, si funciona es por algo, funciona, la gente lo usa y demás, lo que tenemos que hacer es que eso, que estuvo pensado originalmente para hacer que un color, un botón en un HTML se ponga rojo, hoy en día la gente hace software con eso, tenemos que hacer que eso produzca software que sea performante y creó V8, que es el motor de JavaScript que está en Chrome y bueno, con el que también funciona Node.js y demás, y revolucionó un concepto. Entonces, por un lado tenemos los diseñadores originales de Unix y de todas esas cosas, y por otro lado tenemos a alguien que dijo, bueno, ok, no me voy a pelear con la pureza de un lenguaje o con la pureza de una plataforma y demás, sino voy a hacer que eso que funcione y que funciona por algo y que debe ser cómodo y que la gente lo usa, funcione bien. Me parece que ahí, por eso pongo este slide. Son dos conceptos importantes, ¿no? Para tener en cuenta. Y crearon Go, y esta es la mascota de Go, que no es un castor, los invito a buscar qué es, ni una ardilla, es un gopher. Y cuando crearon Go, lo crearon con estas premisas. Primero, Go es un lenguaje multiplataforma, pero con una cosa muy importante, más que un lenguaje, un lenguaje de programación multiplataforma, porque no es un entorno de desarrollo, pero lo importante es que es multiplataforma, pero no funciona con una máquina virtual. A diferencia de .NET o de Java, que también son multiplataformas, pero que no producen código máquina, digamos, sus compiladores producen un código intermedio que corre, que necesita una máquina virtual para funcionar, ¿no? Sea que esté ya instalada en la máquina o como en las nuevas versiones que uno la puede embeber dentro de su solución, pero funciona en una máquina virtual. Go no es así. Go es un compilador y compila Go no es un compilador. Bueno, Go es un lenguaje de programación que tiene un compilador que lo que produce es código máquina, digamos. Y a pesar de eso, y a pesar de que no es una máquina virtual, sí tiene un garbage collector. O sea, si el entorno de desarrollo, el código, el lenguaje, nos provee un manejo de memoria automático, que es algo que es una característica que no es para nada común en los lenguajes de programación. Si uno quiere manejo de memoria automático, tiene que caer en una máquina virtual, o la generalidad de la ley hace que eso sea así. Y por otro lado, si necesita más velocidad de ejecución y optimización, cae en un lenguaje donde generalmente uno se tiene que preocupar del manejo de memoria. Go no es una máquina virtual, o sea que genera código que es muy performante, y por otro lado tiene un garbage collector. Y eso es así porque el diseño original de Go está pensado para reemplazar, justamente lo diseñó Google para poder generar software del sistema más rápido, o sea, para poder hacer el buscador más rápido y no tener que usar C o C++, que es muy propenso a errores. Es un lenguaje estático, no es un lenguaje dinámico, aunque tiene muchas características de comodidad de un lenguaje dinámico, ahora voy a entrar en ese concepto. Es type safe y memory safe, o sea, uno no puede usar memoria y cometer un error, una pantalla azul o un kernel crash. Y esas son las premisas de diseño. Y con esas premisas de diseño crearon Go, que tiene estas características. Primero, lo que se dice que es un lenguaje con las baterías incluidas, con las pilas puestas, battery included. ¿Por qué? Porque además de ser un compilador y de ser multiplataforma y demás, tiene una librería que cubre todo lo que uno necesita para poder desarrollar un software que es más que un compilador. Tiene una librería muy potente de manejo de red, de I/O, de concurrencia y demás. No es un lenguaje orientado a objetos, y ahora eso lo pongo en puntos suspensivos y voy a entrar más en detalles. O sea, no tiene clases, no tiene herencia, no tiene sobrecargas. Está pensado desde el cero para que sea fácil generar software concurrente, software que pueda aprovechar muchos núcleos a la vez, de vuelta, porque la premisa original era que fuera un lenguaje para desarrollar software del sistema. Y otra característica importante, que puede parecer un dato menor, es que uno puede devolver, en las funciones que hace con Go, puede devolver muchos valores cuando los retorna. Esto también,
dicho académicamente o en una PPT puede parecer una tontería, pero es importante. Bueno, ¿cómo se instala? Vamos a empezar, ahora listo, ya vamos a ir al hueso. ¿Cómo se instala? Bueno, se descarga o un zip o un tar desde esta dirección, o hay instaladores, y se zipea en un directorio, y a partir de ese directorio vamos a trabajar, hacemos todo el trabajo. Hay dos variables de entorno importantes, que es la que define dónde está instalado Go y la que define dónde están instaladas las librerías, y esas dos variables de entorno definen lo que se conoce como el workplace del usuario. Como voy a escribir, voy a necesitar, no sé si tenemos otro micrófono o algo que funciona de pie, porque si no, no voy a poder. Hola, hola. Bueno, entonces, hola. Ahí viene. ¿Me escuchan mientras? ¿Sí? Más o menos. Bueno. 4. Bueno, yo, para empezar, perdón, ahí está. Para empezar, yo tengo instalado Go. Cuando uno instala Go en Windows, el directorio por defecto es el home del usuario, el user data y demás, en un directorio que se llama Go, que tengo por acá, Go. Y dentro de este directorio, que es como el workplace del usuario, donde está todo lo que necesito para trabajar, tenemos como 3 directorios principales, ¿no? Tenemos un directorio bin donde está el compilador y todo el software que vayamos generando va a ir a parar ahí. Hola, hola. Ahí estamos. Perfecto. Este está listo también. Bueno. Ponemos este. Ahí está. ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola. Ahora sí, ¿no? ¿O no? No, todavía no. Hola, hola. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Les decía, este directorio tiene los compiladores y en general todos los ejecutables que vayamos a producir o las herramientas que vayamos a instalar a nivel de ejecutables. Tengo un directorio package donde van a parar todas las librerías que descargue compiladas, que se compilan y van a parar acá. En este caso, como yo estoy en Windows 64 bits, no tengo nada. Y después tengo un directorio donde va a parar todo el código fuente en carpetas, ¿no? No, lo tengo abierto acá. Bueno, pueden usar cualquier editor. No hay ninguna restricción y todo eso se puede manejar por línea de comandos. Yo estoy utilizando Visual Studio Code, que hoy en día se utiliza para casi todo y que tiene una extensión de Go muy buena que permite desde... Hola. Que permite desde... Ahí se escucha mejor, me parece. Que permite desde compilar hasta debuguear y correr los test, ¿no? Entonces, este es el primer programa clásico Hello World, que lo que hace es incluir Hello World, para la redundancia, y acá lo que defino es, bueno, nada, en qué paquete, que es como una especie de namespace, voy a trabajar, una función main, imprimo el Hello World. Nada muy loco. Entonces, vamos a la partecita de línea de comandos. Tengo el ejecutable. Ahí está. Hola. ¿Estamos? Ah. ¿Es esto? Ahí está. Perfecto. Ahora siento que volvían a hacer. Bueno. Entonces estábamos. Bueno, entonces tengo mi código fuente y lo compilo. Hago go build. Como de vuelta, esto es más que un compilador, tiene más cosas que un compilador. Todo lo que hago en Go lo hago con el ejecutable Go, que no es solamente un compilador, sino más cosas. En particular, compilar, hacer el build de esta solución es esto. Hago go build. Esto me debería haber generado un ejecutable. Corro el ejecutable. Fíjense
que este ejecutable es un ejecutable de Windows código máquina. Este ejecutable lo llevo a otro Windows, va a funcionar. Lo llevo en Unix, no va a funcionar. Tengo que volver a compilar el software. Y la contracara de esto es que este ejecutable lo llevo a otro lado sin ninguna cosa más que este ejecutable y va a funcionar. Muy bien. Esto es sencillo. Vamos a complejizar un poquito más. Por otro lado, puedo generar básicamente, ¿no? Como en todo software, puedo hacer ejecutables, sitios web, lo que sea, cosas que se ejecuten y cosas que son librerías. Entonces yo acá, por ejemplo, tengo como siguiente ejemplo, como para ilustrar un poquito que les decía del... ahí está. Tengo una... Ahí está. Tengo una librería que define una función que lo que hace es agarrar un string y lo da vueltas, digamos, ¿no? Digamos no, hace eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo, esta librería, tengo, bueno, y después tengo otro archivo que es el test de esa función, el test unitario de esa función. Yo esta librería la compilo y como es una librería, esto no me genera un ejecutable. Cuando hago build, simplemente lo que hago es compilarla y cuando hablo de una librería, algo que no tiene un método main o que no se ejecuta, que no es un sitio web, lo que hago cuando compilo es simplemente validar que no hay errores de compilación. Ahora, una librería es algo que tiene que servir para enlazar con otro software. Entonces ahí viene otro comando que es go install, que lo que hace este comando es compilar la librería y dejarla lista dentro de mi workspace. Entonces, si se acuerdan, yo tenía el directorio package no tenía nada, y ahora cuando hice go install me compiló la librería y me la dejó lista, precompilada en este directorio. Cuando tengo mucho software, esto hace que la compilación sea rápida, porque lo voy compilando por pedazos y va funcionando. Go también tiene incorporado el manejo de Git, o sea que cuando si esta librería me la bajara desde un repositorio de Git, ahora después vamos a ver cómo es el comando, lo que hace es me baja ese código fuente, me la compila y me la deja en el directorio package. Y cuando hago un push o un pull, las nuevas versiones va haciendo lo mismo, digamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, nada, además también tengo el framework testing integrado. Este otro archivito que tengo acá, lo que hace es una función de test que tiene una nomenclatura en particular, empiezan con test y tienen una firma en particular de los métodos, y lo que hace básicamente es eso, testear que la función da vuelta bien los strings. Entonces, ¿cómo corro eso? Bueno, de vuelta, como utilizo las herramientas de línea de comando y hago go test, y esto lo que hace es, obviamente, compilarme el coso, correr los tests y decirme si pasaron o no. Como les decía, Visual Studio Code tiene una extensión que me permite hacer todo esto integrado, entonces por eso detecta que es una función de test y tengo acá la posibilidad de correrlo desde acá adentro y me sale el output de acá. Entonces, esta función que yo ya hice ya está lista para usar en cualquier otro software que esté desarrollando. Si entonces vuelvo al Hello World original. Vamos a comentar todo este código. Y vamos a descomentar y lo que hace es imprimir Hello World usando la función de reversa. Entonces, de nuevo, esto había quedado así. Y hago go build y me debería generar ejecutable y lo ejecuto y dice hello world porque hello go porque le puse hello al revés. Entonces, para resumir en esta primera parte, agarramos, descompilamos go y la estructura de directorios es bien sencilla. Tengo un directorio donde están todas las herramientas de Go y las herramientas que yo genere, los ejecutables que yo genere. Tengo un directorio donde van a ir a parar todas las librerías que yo genere o que descargue. Y después los directorios donde van a parar el código fuente. Así de sencillo. Go build, compilo, go install,
voy generando a las compilaciones, las voy instalando en cada uno de los directorios. Eso también corre para los ejecutables, ¿no? O sea, si yo este hello que hice acá, le hago go install, además de compilarlo, esto es el problema de usar zoom, que no ves toda la pantalla. Go install. Lo que hago es, esto lo compila y además de compilarlo, si voy al directorio bin, fíjense, como es un ejecutable, me lo dejó el directorio bin, en los directorios de los ejecutables. Ahí apareció hello abajo. Muy bien. Sigamos. Si hay alguna duda la vemos al final. Bueno. Esta es la parte que estaría bueno poner una musiquita así como de suspenso, porque yo les decía que Go no es un lenguaje orientado a objetos, y eso tiene una razón. Y la razón es que hoy en día en la industria lo que se empieza a pensar de hace unos años atrás es que los lenguajes orientados a objetos fracasaron. Pausa dramática, acabo de matar una vaca sagrada. ¿Y por qué fracasaron? Porque la verdad es que hacer software con el concepto de orientación a objetos no es para nada natural. La metáfora de objetos puede funcionar cuando uno, y fue originalmente se creó para eso, en Xerox, para temas gráficos, digamos, ¿no? Un botón que tiene propiedades, tiene métodos, pero no para pensar problemas del mundo real. Cuando uno, por ejemplo, imagínense modelar, no sé, cocinar un pastel, una torta. Uno no agarra y dice, che, tengo el objeto torta. Y el objeto torta tiene la propiedad, no sé, manteca. Y la propiedad manteca tiene la propiedad, no sé, agua, grasa y no sé qué. Y después le tengo que poner un método a la torta que sea mezclar manteca con otra propiedad que son huevos. ¿Dónde lo pongo? ¿En la torta o en la manteca? No, la gente no, yo no pienso así. Cuando hago una torta lo que digo es ¿cuáles son las cuánto tengo que poner? Manteca, esto, lo otro. Primero la bato, después la mezclo, después la pongo en el horno. La gente, los seres humanos pensamos en forma secuencial. Por eso es tan difícil generar software con orientación a objetos, digamos. Es muy difícil. Y por eso la mayoría del software que se hace no se hace con lenguaje de programación orientado a objetos. Y además tiene otro problema la orientación a objetos. La orientación a objetos, cuando se pensó como una forma de poder entender cómo funciona el software sin tener que leer todo el código fuente. Mirando un diagrama de clases, un diagrama de interacción, uno en teoría podría entender cómo funciona un software. Pero la realidad, y como dijo por ahí Pablo antes, que el software, para entender cómo funciona un software hay que leer el código fuente. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque hay algunos problemas, por ejemplo, como los que yo nombro ahí, de que con la orientación a objetos y con las herramientas de la orientación a objetos, por ejemplo, la herencia, ¿no? Uno tiene una clase base, la clase base tiene un comportamiento, después otro programador y demás usa esa clase base, uno mira un diagrama de objetos y más o menos entiende cómo funciona. Ahora, si el programador original o cualquier otro programador modifica algo en la clase base, algo del código interno de la clase base del método, por ahí hace que las derivadas se rompan. Y no hay forma de que tocando la clase base uno sepa qué efecto va a tener en la clase de derivada. Entonces, en realidad, la industria hace muchos años está volviendo al concepto original de programación más estructurada de función, ¿no? Eso es lo que sucede. Y es por eso que Go no es un lenguaje orientado a objetos. Porque el lenguaje orientado a objetos tiene todos estos problemas y porque además hace que uno tenga que definir muchas cosas y pensar mucho antes de poder resolver el problema final, que es que el usuario se quiere comer una torta. No, digamos, dónde pongo el método de mezclar. Entonces, Go no tiene clases, lo que tiene son estructuras. Una estructura no es ni más ni menos que un conjunto de datos, es eso. Y después uno tiene funciones, tiene métodos, que pueden estar solos o se pueden colgar dentro de una estructura. No tiene herencia y Go lo que fomenta es la composición antes que la herencia, ¿no? Y a pesar de que es un lenguaje estático,
Eso quiere decir que tengo que definir los tipos de datos que yo uso antes de... tengo que definir los tipos de datos que yo uso o que voy a usar. Tiene algo muy interesante que tienen los lenguajes dinámicos, que es en los lenguajes dinámicos se llama duck typing, que los lenguajes dinámicos no se pelean con los tipos de datos. Si yo tengo un pato y tengo un perro, pero el perro hace quack, no me importa si es un perro si es un perro o es un pato. Si hace quack es un pato. Por eso se llama duck typing. Digamos, lo que me importa son qué hacen los tipos y no cuál es su definición. Bueno, eso mismo en los lenguajes estáticos se llama structural typing y es una característica de Go. Pero para estas cosas es por ahí mejor mostrarlas en el código antes que tratar de explicarlas en una PPT. Y para eso tengo otro ejemplito. ¿Alguna cara de sorpresa de que los lenguajes orientados a objetos no funcionan? ¿No? Bueno, mejor. Bueno, este es el ejemplito. Más allá de los detalles de la sintaxis de Go y demás, que eso lo pueden profundizar si les interesa el lenguaje y demás, voy a hacer hincapié un poco en los conceptos, ¿no? Entonces fíjense lo que tengo acá. La primera línea define un tipo de datos vacío, que se llama humano. Después define una interfaz, y esa interfaz, digo que va a tener una definición, va a tener un método asociado. Después define un tipo perro, que no tiene datos, y a ese tipo perro, por afuera, no en la definición del tipo, digo, bueno, mira, hay una función que la voy a colgar, la voy a bindear, o sea, se va a poder usar con el tipo perro, que es la función name. Que casualmente está definida en la interfaz animal, pero yo en la interfaz animal no digo que el perro es hereda de animal y nada más. Simplemente digo, tengo un perro y le voy a colgar una función name y también le voy a colgar una función bark. Después defino otra estructura que se llama perro guiado y digo, perro guiado tiene todo lo de perro. Todo lo que tiene perro lo tiene perro guiado. Y sobre perro guiado le cuelgo otra función, que es help. Fíjense cómo voy componiendo, no voy definiendo, voy componiendo, voy agregándole el código que necesito a las cosas que voy necesitando. Y no es un lenguaje dinámico, digamos, ¿no? Eso es lo interesante, o sea que es performante. Después tengo otra función que es gato, y gato lo mismo, a gato le cuelgo un nombre, y después digo, bueno, necesito mezclar las dos cosas, necesito mezclar perro y gato. Y eso me genera un problema. ¿Alguien sabe qué problema me genera eso? Parecido. El problema que me genera es que perro tiene una función nombre, gato tiene una función nombre. Cuando las compongo, ¿qué función nombre voy a usar? ¿La de perro o la de gato? Eso me genera un error en tiempo de compilación que tengo que resolver de alguna manera. La forma de resolverlo es decir, bueno, mira, no vas a usar ni la de gato ni la de perro. Vas a usar una name que es exclusiva de perro y de gato. Y fíjense la forma de utilizar esto, ¿no? Tengo la interfaz animal y yo creo una nueva instancia de la clase perro. La clase perro en ningún momento dice que es un animal. Si fíjense la definición, la clase perro, la estructura perro no define en ningún momento que es un animal. No hay una herencia y demás. Simplemente la puedo crear y esto no genera ningún error de compilación porque la clase animal, la interfaz animal me dice que tiene que tener un nombre. Y como la estructura perro tiene colgada un método de nombre, listo, un perro es un animal. No toques, digamos, que es un poco, fíjense que es la forma de pensar, digamos, ¿no? O sea, uno no le va preguntando a un perro si es un animal o no. Simplemente te das cuenta que es un animal y listo. Bueno, y bueno, y lo mismo para abajo, ¿no? O sea, si hago las sobrecargas, uso perro gato y uso lo que tengo de perro y lo que tengo de gato, ¿no? Bueno, nada, esto que parece que en un ejemplo así tan abstracto y demás, parecería ser como una especie de cosa más académica y demás, realmente cuando uno escribe código, este dinamismo
hace que pueda escribir un código muy rápido y sin fricciones y sin tener que andar pensando en todo un diseño de clases y demás para que la cosa tenga sentido. Y también hace que las librerías que uno genera se puedan utilizar mejor y se puedan extender mejor por otros. Bueno. Después, otra de las características importantes que tiene Go es este diseño, esta premisa de diseño que tiene que ver con el manejo de concurrencia, digamos. Entonces, el manejo de concurrencia está embebido dentro del lenguaje y se usa simplemente con ejecutar cualquier código antecediéndolo por la palabra Go. Si uno tiene un método y lo antecede por la palabra Go, eso inmediatamente se ejecuta en otro thread, o en otro procesador o en otro thread. Y después, el tema es, bueno, eso, digamos, está bien, está ok, perfecto, Rodolfo, pero el tema es el problema de esto es cómo sincronizo la data, ¿no? Cómo lo que hago en un thread, lo estoy haciendo al mismo tiempo, estoy haciendo algo en un thread, al mismo tiempo estoy haciendo otra cosa en otro thread, y en algún momento necesito combinar el resultado de los dos. Bueno, eso se hace con un concepto de channel, que es el mismo concepto de los pipes de Unix de hace 40 años. Un channel es una tubería, un pipe, la metáfora que quieran, donde pongo un dato y alguien del otro lado lo saca. Entonces, eso es un channel. Y con este mecanismo tan sencillo, que está inventado hace 1000 años, o 40 años mínimo con Unix, se trabaja la concurrencia. Entonces, sigamos abriendo código. Acá, channels. No, abrí otra cosa, me parece. Acá. Channels. Muy bien. Bueno, esto es lo que hago. Acá tengo una función, un método. Fíjese, lo puedo usar solo el método, no lo tengo que colgar de ninguna estructura o clase o lo que sea, que me suma todo lo que le mando. Y acá lo uso. Una cosa también importante en lo que tiene que ver con la comodidad y la fricción es que toda la sintaxis es muy cómoda de usar. Este es un ejemplo mínimo y los lenguajes más tradicionales, por ejemplo como C#, mañana tengo una charla al respecto, van incorporando sintaxis de comodidad. Yo, por ejemplo, bueno, defino un array de enteros de forma como sencilla, ¿no? O sea, sin tener que especificar la cantidad y demás. Y después, si quiero, tengo una sintaxis muy fácil para decirle, dame la primera mitad, dame la segunda mitad, ¿no? Algo que por ahí, imagínense, no sé, en C, digamos, son varias líneas de código para poder seleccionar la mitad. Entonces esta función lo que hace es algo bastante sencillo, que es manda a sumar la primera mitad, eso lo hace en un thread, manda a sumar la segunda mitad, eso lo hace en otro thread, o sea, está corriendo al mismo tiempo, y en algún momento tengo que combinar esos resultados, tengo que sumar lo que me sumó la primera mitad del array y lo segundo. Entonces, ¿qué sucede? En el código de esta función sumo, y a medida que voy sumando, cuando llego al final, en un momento pongo en un channel, que está definido acá arriba, utilizando esta sintaxis en el sentido que quiero enviar la información, envío esa sumatoria, la pongo en un channel. ¿Para qué? Del otro lado, del que llamó a la función, eso se puede extraer. ¿Qué es este código acá? Lo que digo es, bueno, este channel que tengo definido acá, cuando la información me la vayan pasando, o esté lista completa, o me la vayan pasando en forma de stream, la voy recibiendo. La recibo en una función X, en una variable X, en una variable Y. Entonces quiere decir que el código se detiene acá hasta que no recibo toda la información y después la sumo. Nada, algo tan sencillo como eso, lo vamos, se maneja de esa manera. Hago hincapié de vuelta en la sintaxis. Fíjense qué cómodo es hacer todo eso en una sola línea de código, ¿no? Las asignaciones. Bueno, y por último, para ir cerrando y dejar algún minutito para alguna pregunta que pueda surgir, bueno,
Bueno, como les decía antes, ¿no? O sea, ¿cómo trabajamos con código Go? Bueno, nada, tenemos las tools, con Build compilamos el código, con Go lo instalamos y that's it. O sea, lo que compilamos lo hacemos funcionar. Ahora, digamos, uno puede hacer aplicaciones de línea de comando y software de backend, que es originalmente la idea de la premisa de diseño de Go, pero rápidamente la comunidad y mismo los desarrolladores se dan cuenta que el lenguaje es tan potente y la herramienta es tan cómoda que se puede usar para hacer software de propósito general, incluyendo software web, ¿no? Digamos, sitios web. Yo tengo acá un ejemplito chiquitito, que es este de acá. Entonces, dentro de librerías de terceros y demás, tenemos todo lo que necesitamos para hacer un software web, ¿no? Acceso a datos, una librería de templating para, tipo como si fuera Razor, en lo que es MVC, bueno, por supuesto, el tema de hostear el software y demás. Entonces yo hago Go Build y compilo esto. Y esto me genera un ejecutable, y ese ejecutable sigue las mismas reglas, esto que Node o que .NET Core, digamos. O sea, esto me genera un mini web application server, web server muy performante. Y esto creo que está en el puerto 8080, localhost 8080, y si todo funciona tengo el sitio andando, que nada, es un sitio que te permite hacer play y descargar escalas y arpegios y demás. Es un pequeño ejemplito que yo voy a dejar disponibilizado. Entonces, bueno, ahora, lo interesante de esto es que todos los vendors de cloud, y no es Microsoft, la excepción, lo tienen muy incorporado dentro de su oferta. En Azure, hasta diciembre del año pasado, podía usar Go directamente como si fuera .NET, digamos, en el sentido de que creaba un website nativo y demás. Ese soporte lo retiraron y hoy en día lo que uno puede hacer es crear un sitio web e instalar Go y desplegarlo. Para eso hay que seguir estos 4 pasos que yo los dejé acá anotados, obviamente que no se ve, para después que se descargue la aplicación, que tienen que ver con bueno, crear el sitio web en Azure, instalar las herramientas, descargarlas, instalar Go, instalar nuestro código y modificar el web config para decirle que todos los requests pasen por nuestro código de Go. Yo acá tengo eso mismo desplegado. Fíjense, tengo acá un sitio web que ya creé. Ahí está. Y entonces, ahí está cargando. Ahí está. Entonces, fíjense, sobre el directorio de acá, yo descargué e instalé Go, tiré mi código y modifiqué el web config. Todo esto lo puedes hacer de línea de comandos, lo puedes hacer integrado con Git, con todas las herramientas que ya tiene Azure de DevOps. Inclusive hay una herramienta muy interesante para el que no la conoce, que es como un mini Visual Studio Code integrado dentro de cada website de Azure, que es y que nos permite como editar el código en un entorno un poquito más amigable cuando ya está deployado. Entonces, acá lo que voy a mostrar es los mismos archivos que tengo, y el resultado que tengo acá, mientras carga lo otro, es que tengo deployado en esta dirección, nada, y tengo el código corriendo. Este código corriendo simplemente me dice cuál es la URL que intenté ejecutar. Conf.cl, y en vez de decirme root, dice, bueno, está tratando de ejecutar netconf.cl. Entonces ven, tengo en el root, tengo Go instalado, bueno, este es el zip con el que descargué, tengo mi programita, bien sencillo, que escucha todos los requests y me escribe ese texto, y tengo el web config donde
básicamente lo que le digo es, para todos los browsers HTTP, para todos los paths que alguien te pida, o sea, para todos los requests sería esto, interceptalos y hacerlos correr a través de Go. Cuyo primer script, cuyo punto inicial es server.go. Bueno, ahí está. Bueno, y me faltaba esto, último. Después hay todo lo que se puede hacer en Azure, todo, el 99% de lo que se puede hacer en Azure, desde una base de datos hasta las librerías de Machine Learning, por ejemplo, se puede hacer nativo desde Go con un SDK que está en GitHub y que está integrado directamente con las herramientas. Si yo hago go get y el path del SDK, me va a bajar el SDK, el código fuente, me lo va a dejar en el directorio CRC que les mostré, me lo va a compilar, me va a dejar todas las librerías compiladas en el directorio package y yo automáticamente ahí puedo usar una base de datos SQL, la cola de mensajes, la librería de Machine Learning, todo lo que puedo hacer en Azure lo puedo hacer nativo con el SDK de Go integrado dentro de las herramientas. Bueno, gracias a los sponsors, gracias a ustedes y no sé si tenemos espacio para alguna preguntita, si hay alguna preguntita o no. Ahí tenemos 2 preguntas. Bueno, tú mencionaste que las funciones de Go pueden devolver múltiples valores. Sí. Eso es como en diferentes puntos de la función y la verdad es que me gustaría si pudieras dar como un ejemplo de buena práctica de cómo sacarle provecho a eso. No, lo que me refiero de múltiples valores es que vos podés volver en un punto, en cual punto que quieras de la función, podés volver, podés volver una tupla, podés volver algo que tenga más de 2 valores sin definir una estructura. Lo cual es como muy cómodo, digamos. Ahora no estamos más tiempo, pero mi dato de contacto están por acá, o si no me parás y lo vemos. Vale, gracias. También se puede hacer lo que vos decís, pero de otra manera, ¿no? Es como en cualquier lenguaje, con variables que sean por referencia y no por valor. Ahí había otra pregunta por ahí, ¿no? ¿Otra pregunta por acá? Sí. Me hacen correr, che. Hola, una pregunta es que esto se compila nativamente. Exacto. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando en Windows y quiero compilar para Linux? Tenés que compilar en Linux tu código fuente. Hay un proceso de build que compila en una máquina en Linux. ¿Y alguna razón por qué el ejecutable de algo tan sencillo pesa 2 megas? Porque tenés todo el manejo de memoria y todo eso. Digamos. Pensá que lo que no tenés una máquina virtual lo tenés que tener adentro del ejecutable. Ya, gracias. Lo interesante es que después cuando el código sea más complejo no va a pesar más de 2 megas, digamos. Bueno, creo que estamos. ¿Estamos? Bueno, gracias, Bueno, muchas gracias, Rodo. Chicos, les cuento, la persona que venía ahora, que era Guillermo Bellman, que tenía que dar una charla, su vuelo estaba retrasado. El país vecino tiene algunos problemitas con los vuelos. Así que lo que vamos a hacer es intercambiar la charla por la charla de Cristian Cárdenas, que es la charla de chatbots. Nos va a contar acerca de chatbots. Tu charla originalmente era a las 5:40. Era la charla de las 5:40, la estamos moviendo ahora, y la de Guille Bellman la estamos moviendo para las 5:40. Así que, bueno, si quieren se quedan en la sala, vemos esta charla que va a estar buenísima. Y 5:40 viene Guille Bellman.